Bienvenidas y bienvenidos a Branding Amazónico, un espacio donde hablamos de marca personal, creatividad, identidad, ventas y mentalidad. Soy Esther Aragonés, consultora y creativa de marca personal, experta en diferenciación. Y aquí vas a poder aprender y aplicar estrategias y acciones concretas para posicionar tu marca y pasar de marca blanca a marca referente. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos un día más en Branding Amazónico y hoy tenemos aquí a Marta Montesinos. Ella es experta en membresías y ecosistemas de continuidad y te ayuda a crear historias interminables entre tus clientes y tu negocio. Odia a la gente que se queja pero que no hace nada, al igual que yo, y se declara abiertamente ambiciosa. Ella es irónica y disruptiva y su concepto de marca lo refleja. Tiene un plan maquiavélico. Hoy nos contará de qué va todo eso. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Esther. Gracias a ti por aceptar, porque además me encanta que estés aquí. Me gusta traer a personas creativas y con todo tu universo que tienes montado, cómo cuentas lo que vendes, cómo lo explicas y todo, ¿no? Eso que has creado me parece súper diferente y en este podcast hablamos mucho de diferenciación, así que un placer tenerte. Vamos a empezar con el plan maquiavélico, tu metodología, todo ese concepto del que hablas siempre de villanos. Cuéntanos, ¿de qué va todo esto, Marta? Bueno, pues primero, mucha gente con el tema de la diferenciación ha caído, digamos, en la trampa de querer interpretar un rol, de querer ser alguien que no es. Bueno, pues yo he de decir que he sido maquiavélica siempre desde pequeña. Si no, cuando queráis, yo os doy vía libre para que habléis con mi madre y con mi padre y veáis lo bonito, entre comillas, que ha sido crecer conmigo. Entonces, cuando yo me planteé el hecho de emprender, el hecho de encontrar mi voz, sí que es cierto que cuando uno empieza siempre como que va trampeando, va probando, hasta que finalmente encuentra ese modo de comunicar que es suyo. Es inevitable acabar copiando a aquel que te gusta más, a aquella que te inspira más, etcétera, etcétera. Quizás el hecho de que yo empecé a emprender muy tarde, dadas las edades que se manejan, yo empecé cuarentona sexy, entonces hizo que, bueno, no trampeara tanto y que dijera, bueno, aquí esto tengo yo que sacar mi voz, he estado mucho tiempo detrás de bastidores y si ahora voy a dar el paso, pues tengo que hacerlo de una manera en la que no pierda el tiempo y en la que disfrute. ¿Y cómo no voy a disfrutar siendo yo misma? Entonces me puse a pensar, vale, ¿yo cómo soy? Soy irónica, soy introvertida, soy maquiavélica porque al final siempre estoy pensando la manera de optimizar las cosas para mi propio beneficio, que esto puede sonar muy egoísta, pero en el fondo si tú no estás bien no puedes ayudar al resto. Y bueno, a raíz de ahí surgió un poco todo este universo y mis personajes y todo lo que engloba. Es Qué verdad guay. que reconocerlo, que a veces asusta si no estás en la misma onda. O sea, si estás escuchando esto y no eres creativo, eres de las cosas directas, concretas y concisas, yo concreta y concisa soy, pero también tienes que escucharme y entenderme. Muy bien. Entonces, entiendo que le diste forma tú sola a esto. Sí, sí, sí. El plan maquiavélico salió de mí misma. Es verdad que me acuerdo que en su momento lo validó Isra Bravo, porque tuvimos una cervecita y le comenté, mira, estoy empezando con esto, ta, ta, ti, ta, ta, ta. Y dijo, "Ah, pues me encanta lo del plan maquiavélico". Él es muy del arquetipo rebelde y claro, pues aquí él decía, sí, sí, esto guárdalo. Con el tiempo, sí que es verdad que cuando hizo un rebranding, trabajamos más en la parte de concretar determinados conceptos, el universo verbal, la imagen, y bueno, pues todo eso fue cogiendo forma, pero la base es totalmente mía. Qué guay. ¿Y en algún momento tuviste miedo de utilizar esas palabras, ¿no? Ese tono para vender lo que vendes? Realmente no. Y al cliente que vendes. Claro, claro. A ver, yo pensaba, para entender un poco por qué necesitas entender mi universo, tienes que entender a quién ayudo, porque en realidad
mi cliente tiene que ser también una persona que quiera posicionarse como algo diferente. Entonces, yo no puedo ofrecerle esa diferenciación si yo no soy diferente. Claro. Es contradictorio. Y aunque yo no trabaje en marca personal, aunque no trabaje en copy, aunque no trabaje en nada de eso, sí que es cierto que se tiene que trasladar y se tiene que ver desde fuera, porque al final lo que yo ofrezco es continuidad que tiene como beneficio colateral el posicionamiento como alguien totalmente disruptivo y diferente. Muy bien. Tu metodología se llama la historia interminable. Sí, Cuéntanos también. y bueno, yo me encanta leer, ¿vale? Soy una lectora voraz y claro, pues cuando yo me puse a pensar en lo que significa una membresía y después en lo que significa un ecosistema de continuidad, siempre me ha venido a la mente esas series de libros que terminas uno y quieres empezar el siguiente. Entonces yo me puse a pensar, vale, normalmente cuando yo trabajo, ¿qué es lo que suelo trabajar? Bueno, empiezo trabajando lo que es un planteamiento, después trabajo el nudo y después en lugar del final lo que trabajo es un bucle para que el cliente siga comprándote. Entonces estaba el planteamiento tan claro que dije, al final lo que estoy creando es una historia interminable, porque es la misma estructura que utiliza un escritor a la hora de plantearse lo que es una historia que contar. Qué guay. Me encanta. Hablas también de los villanos. ¿Quiénes son los villanos en tu historia? En realidad los villanos somos nosotros. Yo mi plan maquiavélico lo que quiero es adoctrinar, no voy a esconderlo, quiero adoctrinarte para que entres a formar parte de él y en realidad cambiemos la forma de plantearnos el negocio, porque los héroes están empecinados en que hagamos las cosas como siempre se han hecho. Es decir, basar todo mi negocio en captar, captar, captar. Y al final, sin quererlo o sí queriendo a propósito, el cliente acaba siendo un número más. Pero si nos damos cuenta, el mercado está cambiando. El impacto es tan brutal que al final cuesta muchísimo conseguir clientes nuevos. Y no nos damos cuenta de que el cliente que ya nos ha comprado una vez es más fácil que nos compre dos, tres, cuatro o muchas, chorrocientas, que diría yo. Entonces, lo que quiero es que te conviertas en ese villano que cuando entra alguien en tu universo lo atrapas y no lo sueltas, que se escapen muy pocos, que los dejes sin plan de fuga. Ese es un poco el propósito de mi plan maquiavélico. Muy bien. ¿Qué otros conceptos de verbales tienes? Porque el plan de fuga también me gusta mucho. Bueno, sin plan de fuga es un contenido que hay dentro de la conspiración, que es, por ejemplo, mi membresía. Luego tengo dos tipos de nombres para lo que es mi audiencia y mis clientes. Normalmente la gente suele utilizar solo un concepto para llamar a la gente, pero yo trabajo mucho el sentimiento de pertenencia y por lo tanto cuando alguien entra en mi newsletter acaban siendo bautizados como Machiavellics, no hay otra. Pero cuando son clientes míos acaban convirtiéndose en bellacos, suben de nivel. Me gusta, Tenemos me además gusta. un manifiesto bellaco que yo utilizo impactando cada vez que les escribo. Esto es importante, no lo hace prácticamente nadie y os lo regalo. Cuando tengáis clientes, es verdad que todo el mundo te dice que no segmentes y yo no te voy a decir que segmentes. Lo que te voy a decir es que hagas una comunicación solo para clientes. Adelántales contenido, profundiza más con ellos, ofréceles algo que vayas a sacar nuevo antes, mantente en la mente de tus clientes de manera periódica. No digo que les tengas que impactar todos los días, yo lo hago una vez al mes, pero lo que hago con ello es que a veces se suscriben de mi newsletter, pero de ahí no. Muy bien. Y no se desconectan conmigo y me siguen comprando, que al final es lo que nos importa. Y volvemos a la idea inicial. Cada vez hay más impactos, cada vez es más difícil captar a nuevos clientes y escalar. Es muy importante escalar teniendo en cuenta a la gente que repite contigo. Claro. Me gusta, me gusta. Cuando hablas de, bueno, de este universo, ¿no? Yo en mi caso tengo a las amazónicas y todo mi universo gira alrededor de, pues eso, del concepto amazónico, de
lo que significa para mí amazónica y el sentimiento este de pertenencia también, ¿no? De mujer como que, bueno, que lucha por lo que quiere, que no se queja, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia cuando tú me dijiste que odias a la gente que se queja y no hace nada y totalmente amazónica es eso. O sea, si eres de las que espera sentada debajo del árbol a que se caigan los frutos y te quejas todo el día de, ay, que no vendo, ay, que no sé qué, no eres amazónica. Entonces, este sentimiento de pertenencia es importante y hay que trabajarlo. Lo del manifiesto también, porque, bueno, al final es como, ¿no? Tu decálogo, no sé cómo lo tienes estructurado, si nos quieres contar así alguna pincelada. Bueno, mi manifiesto es algo que trabajo con todos mis clientes, ¿vale? Pero mi manifiesto surgió al final como un modo de aterrizar cómo siente, piensa y actúa un bellaco. Y yo me puse a hilarlo y es verdad que me emocioné en su momento y me salieron como 26 afirmaciones del manifiesto y las tengo numeradas, ¿vale? Entonces van desde afirmaciones que quizás tengan más que ver con la autenticidad o con el humor. Al final es un poco como englobar estas características de las que yo pues he convertido en pilares, que es esta forma de ser un poco irónica, esta introversión y huir un poco de las masas y el hecho de estar muy enfocado en hacer crecer tu negocio partiendo desde el punto de que tú quieres que tus clientes repitan contigo. Muy bien. Anotaremos todo eso y también importante trabajarlo, porque si no, al final es como la diferenciación para mí es como un pilar fundamental, porque como tú dices, cada vez es más difícil captar, cada vez hay más competencia, entonces estas pequeñas acciones hacen, ¿no? que el sentimiento de pertenezca aumente, que la gente realmente se sienta identificado con lo que tú dices, ¿no? Esas afirmaciones y esa manera de ser al final y ayuda a atraer a personas similares a nosotros. No sé si te pasa a ti. Sí, al final, esto es algo también que he visto y he intentado corregir, y es que muchas veces se puede crear un manifiesto, pero después no se utiliza y queda súper bonito, lo puedes tener en un email, pero en realidad es algo que tienes que utilizar en tu día a día, de una manera u otra. Yo lo utilizo en varios aspectos, desde en los emails que mando a mis clientes, en todos aparece una afirmación, aunque esté hablando de producto que vaya a sacar nuevo o de algo que he estado trabajando o de una reflexión que quiero traer, siempre lo relaciono con una afirmación del manifiesto. Y más de una vez me han escrito y me han dicho, Jolín, ¿cómo necesitaba escuchar esto, esta afirmación? Porque yo soy bellaco. O sea, al final ellos mismos se sienten. Y luego, por otro lado, dentro de lo que es mi membresía, esto también es un contenido que suelo enseñar, así que también lo regalo. Ay, me has pillado tú a mí hoy generosa. Sonará atópico, ya que de verdad que no soy de las que da mucho, odio los vampiros de lo gratis, pero bueno, si estás escuchando a Esther, no eres un vampiro de lo gratis, así que te lo regalo. Yo lo utilizo también en una automatización que suelo organizar para los que tienen una membresía y va aparte de lo que es el contenido, porque no se nos olvida que debemos de impactar para entretener, motivar e inspirar. Y utilizo el manifiesto justamente para eso, para impactar en determinados momentos, según el tipo de membresía, en una determinada periodicidad, para que no desconecten de lo que son y de lo que se van a convertir. Y para eso utilizo también el manifiesto. Muy bien. Vamos a tomar nota, chicas, porque hay mucho valor en estas conversaciones, porque al final, pues bueno, vamos hablando, van saliendo temas y ahora sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle bueno, con todo esto de las membresías, la creación de ecosistemas de continuidad que tú le llamas. Cuéntanos, para las que a lo mejor aún no lo tienen claro del todo o personas que se lo están planteando, pero aún no han decidido a quién pedir ayuda. Sí, bueno, vamos a primero a definir conceptos, porque la gente piensa que sabe lo que es una membresía y en realidad una membresía puede ser lo que tú quieras siempre y cuando te paguen de manera recurrente y haya un sentimiento de pertenencia. Eso es lo que diferencia una membresía de una suscripción. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de que apareciera el calvo que antes descargaba camiones y ahora gana millones, las membresías eran bibliotecas de contenido. Después aparecieron las bibliotecas de audios y ahora están un poco como en ese limbo de no sé bien qué quiero hacer.
puedes hacer lo que quieras. Yo siempre lo digo, lo que tienes que pensar es cuál es tu negocio, cuál es tu energía y cómo quieres tener la relación con tus clientes. Y en base a eso se crea tu membresía. Pero cuando yo empecé a trabajar las membresías, me di cuenta de que muchas veces cuando se creaba una membresía acababa canibalizando al resto de servicios. Era como que un pegote ahí, lo lanzabas, pum, pegote en la pared y no tenía lógica, o la gente prefería irse a la membresía, pero luego no acababa en el high ticket, o sea, como que no había un hilo conductor que nos obligara a pasar por donde nosotros queremos que pase el cliente. Y fue ahí donde surgió el ecosistema de continuidad, este nuevo concepto. Y es cierto que no contemplo crear una membresía si antes no reviso la cartera de servicios y productos, porque muchas veces nos damos cuenta de que lo que estamos creando igual le hace competencia a algún servicio o producto y entonces tenemos que reorganizar de manera que el cliente pues sienta que sienta que sabe por dónde tiene que ir cada vez conforme va evolucionando y que él mismo te pida continuar. Que eso es lo que nos cuesta, porque mucha gente dice, claro, qué fácil dices tú que esto de que me compren de nuevo, pero si luego me cuesta la vida venderles otra cosa. Claro, porque no está clara esa continuidad. Y ahí Claro. es donde tienes que tú diseñar o estructurar todo lo que tienes en un ecosistema de continuidad. Y si le añades un hilo conductor, que es también algo que trabajamos en la historia interminable, es más fácil. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una de mis clientas ayudas en base a la nutrición con el tema de quedarse embarazada. Ya está desarrollando cuando se queden embarazadas y después desarrollará cuando tengan que dar lactancia. Son personas que tienen problemas ya de por sí en temas alimentarios, no por problemas de trastorno alimentario, sino porque pueden ser celíacas, pueden tener SIBO, cosas de este tipo. Entonces ella ha desarrollado un concepto, un hilo conductor muy chulo, que es el volver a sentirte reina y tener el control de tu reino. Y entonces ha pasado de crear con ese hilo conductor estos 3 estadios que ahora mismo tiene fertilidad real, que es el programa, después pasará a lo de que es el embarazo y después a la lactancia. Y está desarrollando ese hilo conductor para que sea más fácil que ellas vean esa continuación. Aquí alguien puede pensar, vale, pero es que es muy evidente, cuando te quedas embarazada lo lógico es que pases a, pues eso, el embarazo y después la lactancia. Bueno, pues vamos con otro hilo conductor. Tengo una clienta que además no tiene membresía y no trabaja en grupal, que ha creado un ecosistema de continuidad basado en lo que es una experiencia estelar. Con su método ¿Vale? STAR, lo que hace es coger y pasar de un estadio a otro conforme va avanzando. Y todo relacionado con el mismo hilo conductor, pero dejando siempre pinceladas de lo que viene después. De esta manera probándolo, este año pasado ha conseguido que la clienta con la que lo ha empezado a validar esté trabajando con ella un año y medio. Y no en un mismo producto, sino que ha ido pasando del uno al otro. Ya ha validado que funciona y ya lo está ofreciendo al resto de clientes. O sea que en realidad todo lo que tienes que hacer es mirar cómo estructurarlo todo y cómo conectarlo para que luego la venta sea muy fácil. Y una vez ya lo has vendido la primera vez, no lo dejes escapar. Muy bien, parece muy fácil como lo cuentas, pero no lo debe ser tanto. Debe haber bastante trabajo, ¿no? De eso, de analizar los servicios que tienes, quitar de un sitio para poner en el siguiente. O sea, entiendo que tiene que ser, pues bueno, bastante... Es laborioso, pero es cierto que es emocionante y que yo siempre pienso que si hay que trabajar mucho al principio para luego no trabajar tanto, merece la pena. Pues sí, pues sí. Y lo del hilo conductor me encanta porque yo trabajo mucho con lo del hilo conductor. Tú eres creativa ya de por sí, de siempre, ¿verdad? Porque Sí. nadie trabaja hilos conductores, conceptos creativos y menos en temas de membresías, que es como muchos mentores, ¿no? Se enfocan en la parte de negocio pura y dura, marketing puro y duro y eso que tienes tú también es muy diferenciador porque, Olin, al final es lo que hace realmente diferenciarte de los demás y que se te vea, no sé, otra cosa siendo lo mismo, pero de forma más creativa. Así que enhorabuena.
Sí, gracias. Gracias, pero soy yo, o sea que al final todo es Claro, gracias, así que gracias. pero que lo has sabido también aprovechar para dar valor dentro de lo que tú ofreces, ¿no? Porque a veces somos creativos y dicen, no, yo me dedico a esto y no voy a ir más allá. Entonces, muy guay. ¿Cómo mantener la chispa en una membresía? Bueno, todo depende de cómo la tengas planteada y de también cómo seas tú. Porque, a ver, yo, por ejemplo, pues soy irónica, graciosilla y luego pues me he formado mucho para entender la estructura de una formación y que en todo momento sea dinámico, no sea aburrido y porque además yo me fijo mucho también en cómo son ahora las cosas, las analizo y las optimizo. Entonces, ¿cómo es tu manera de enseñar? ¿Qué es tu fortaleza? ¿Está una membresía basada más en audios? ¿Cómo haces para que ellos luego accionen? Aquí es donde está un poco el quid de la cuestión. Cuando tú tienes una membresía, lo primero que tienes que tener claro para que no se pierda la chispa es que no es un producto estático, no es Ujú. un curso. Una membresía debe hacer que su cliente evolucione. Y si te das cuenta, la mayoría de gente se lo suele dejar porque es encefalograma plano, o sea, es como siempre estoy haciendo lo mismo. No hay un objetivo. Sí, puedo querer ganar más ventas, sí puedo, pero ¿hacia dónde quiero evolucionar? Y eso es porque está pensada de manera estática. Y también ese es el motivo por el que la mayoría de membresías duran año y medio, poco más. Porque además el que la está creando y sosteniendo se aburre. Eso, Entonces, poco se habla de esto. sí, o sea, una de las cosas que yo más trabajo a la hora de crear una membresía es crearla no solo para que funcione para el cliente, sino también para el que la tiene que sostener. Claro. Y aunque parezca que sea una creativa y tenga que crear siempre cosas nuevas, otra de las cosas que suelo poner en marcha, que es lo que llamo el bucle cuando hemos hablado de lo de la historia, es el crear un calendario que se pueda reciclar. Aunque tú seas creativo, el contenido siempre un poco va a ser el mismo. Lo que tú vas a hacer es optimizarlo y mejorarlo o evolucionarlo. De esta manera es mucho más fácil para ti mantenerlo todo y sostenerlo y luego si hace falta crear un siguiente nivel, los que entran nuevos se quedan en el de abajo y los que van evolucionando continúan en el siguiente. Y Has así dicho mantienes algo, la... has dicho algo que me parece súper importante, que es lo de accionar y que el cliente vaya evolucionando. A veces cuesta mucho, ¿no? Que la gente implemente. No sé si a ti te ha pasado y es como, tío, te lo doy todo masticadito, el paso a paso. ¿A ti te pasa eso o solo nos pasa a unos cuantos? Porque a veces cuesta. O pasa, pasa. Sobre todo si ese... He tenido una clienta que creamos una membresía que es maravillosa y el problema que está teniendo es con la plataforma, que la gente no está habituada a esa plataforma y no está consumiendo lo que tienen que consumir. Los que lo consumen están encantados, pero los que no están adaptados y no quieren adaptarse, pues no están sacándole partido. Entonces, en realidad muchas veces el hecho de que alguien accione tiene mucho que ver con el onboarding, la bienvenida. Ujú. Normalmente la gente cuando le da la bienvenida a una membresía o a un programa o a un algo, sencillamente le manda un mini tutorial de cómo avanzar por la plataforma, estos son los enlaces, aquí están los calendarios, aquí está tal, y parece como un boletín informativo. Y nos estamos olvidando de que les hemos subido la energía aquí arriba a la hora de comprar, nos hemos motivado, los hemos inspirado y de repente ¿dónde está ese mantenimiento de emoción, de querer hacer las cosas, ¿no? Entonces, a un punto muy importante, un proceso muy importante es el onboarding. Y dentro de las membresías, este onboarding en mis membresías dura mínimo 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque normalmente si la membresía se paga en una cuota mensual, el primer mes pasan un suspiro. El segundo es como que estás tasteando y el tercero ya dices, esto no va, me voy. ¿Vale? Entonces, si tú pones el esfuerzo en esos 3 meses en demostrarle, en seguir aumentando su energía, en motivarlo y inspirarlo, es más fácil que accione, que vea resultados y que quiera seguir trabajando durante más tiempo. Y esto lo puedes aplicar no solo a membresías, sino también a programas, a cursos, a unos a unos. Yo esto lo aplico ahora prácticamente a todo.
Y te adelantas además a que vengan esos momentos de bajón y se sientan solos, que es lo que suele ocurrir. Vale. ¿Qué señales indican que una membresía necesita reinventarse? Que tenga un churn rate muy alto, que la gente se vaya. Esa es una Vale. señal de que necesita reinventarse y recalcular lo que está haciendo. Sí. Vale. Y en ese momento, porque yo he visto algunas que directamente se cierran y ya directamente pues, se dejan de hacer. ¿Qué recomiendas en esos casos? En esos casos, cuando alguien cierra una membresía, depende también, porque a veces no se cierra por el churn rate, sino por el burnout de quien la tiene. ¿Vale? O También. sea, si es el churn rate, si es la tasa de baja, perdonadme que hablo ni a veces en inglés, perdón. Si es la tasa de baja, en realidad lo que yo haría es analizar primero en qué mes se dan de baja, analizar si se puede por qué se anda de baja y preguntarles cuando se dan de baja por qué se apuntaron. Porque a veces la gente se apunta por unas expectativas que nosotros desconocemos y eso es importante a la hora de... Es más, yo defiendo que las bajas son necesarias para optimizar el producto. Si no tienes bajas, no sabes si lo estás haciendo bien o no. Entiendes que sí, pero si de repente será todo el mundo de bajas, como... Además te Claro. dan muchísima información porque las bajas que se están dando son bajas de gente que empezó desde el principio o gente que entra ahora. Porque yo me acuerdo que tuve una clienta que decía, es que mm, no tengo problemas de bajas. Digo, no, porque tengo gente que lleva conmigo un montón de tiempo. Lo que pasa es que la gente nueva que entra se va. Digo, entonces sí que tienes problemas de bajas. ¿Y Claro. quiere decir cuando la gente que lleva desde el principio no sea de baja y la gente nueva sí? Que hay un hueco grande entre los que empezaron al principio y todo lo entienden y los que entran después. Seguramente hay mucho contenido, mucho que asimilar y la gente se agobia cuando entra, normalmente. Eso también poco se habla de esto, porque cuando hay tanto contenido, sí, o sea, estamos bombardeados de contenido. Sí. Realmente yo creo que lo que falta precisamente lo que decías tú, integrar e implementar, divertirse también, ¿no? Que no sea siempre lo mismo y esa parte de humanizar un poco, de que estamos todo el día en la pantalla haciendo cosas y eso cansa. En realidad, uno tiene que pensar quién es su cliente, porque si tienes un cliente que es muy novato en el negocio, es un cliente que tiene tiempo y entonces puede tener acceso a mucho contenido. Vale, te lo compro. Aunque en realidad yo no me suelen gustar mucho las membresías de personas novatas porque en realidad les cuesta mucho accionar. Tendría que tener un componente de mindset bastante fuerte. Pero si tu cliente es un cliente ya maduro, por favor, no le pongas reuniones todas las semanas, que no le va a dar la vida. O sea, Claro, tú ponte en su lugar. Esa persona tiene un negocio que llevar a cabo, no puede, va a durar 2 meses, 3 a lo sumo, porque no le va a dar tiempo. Por ejemplo, en la conspiración, que es mi membresía, solo hacemos una actividad al mes, 2 horas, los viernes por la tarde, que fastidia. Pero suele ser la tarde que no tienes clientes, y es un viernes al mes, ¿vale? Así está organizado. Y después sí que es verdad que tenemos otros tipos de contenido más accionables, pero que tienen que ver mucho con el negocio en sí y un contenido que es fijo para trabajar a tu ritmo en cómo crear ese ecosistema de continuidad. Y ¿vale? es así porque está pensado para un cliente que no tiene tiempo. Por eso digo que una membresía depende de cómo seas tú, de cómo sea tu cliente y de cómo quieres organizar esa experiencia transformadora. A veces me da la sensación de que no escuchamos suficiente las señales, ¿no? O al cliente o lo que te está pidiendo el mercado y estamos ahí como enfocados en este es mi producto, este es mi servicio y a vender, ¿no? ¿Crees lo Es que mismo? nos enamoramos de lo que vendemos. Al final lo creamos con tanto mimo y con tanto cariño que no nos damos cuenta de que perdemos de vista al que lo tiene que comprar, al que le tiene que servir. Muy Y, bien. y es sin querer, queriendo al final, pues acabamos en ese bucle de, jolín, ¿cómo no me lo van a comprar? Pero con todas las horas que le he metido. Tiene que haber un gran punto de desapego en cuanto a lo que estás creando. Si no funciona, hay que cambiarlo. Muy bien. ¿Y eso que has contado de tu membresía, en qué consiste exactamente tu membresía? Por si también alguien...
te motiva? Vale, mi membresía, lo que es la conspiración, está pensada tiene dos tipos de clientes o de alumnos, digámoslo así. Por un lado, está pensada para mis clientes uno a uno, cuando terminamos de diseñar todo lo que es su membresía maquiavélica, que normalmente son membresías lo que ayudan uno a uno a crear, o su ecosistema de continuidad, pues entra en lo que es la conspiración para ayudarles a sostener lo que han creado. Porque es verdad que cuando tú trabajas en el largo plazo, es muy difícil poder resolver todos los problemas en un tiempo corto y concreto, porque la vida sucede, los problemas van surgiendo nuevos, y entonces con la conspiración, que es una membresía anual, pues durante ese año yo te acompaño. Y luego están aquellos que no pueden entrar a trabajar conmigo uno a uno porque no les llega la pasta, pues entonces entran en la conspiración para crearlo de acuerdo a la metodología, porque ahí te enseño cómo hacerlo con mi propia metodología. Lo que yo aplico en mis clientes uno a uno, lo tengo trasladado en la conspiración para que ellos mismos lo integren, lo aprendan y lo trabajen por sí mismos, eso sí, con un feedback que yo les doy, no como en el uno a uno, pero sí en asíncrono, y ellos van desarrollando. Y la verdad es que de ahí han surgido proyectos muy, muy interesantes. Sí. Qué guay. A ver, antes creo que has dicho como hacer las membresías diferentes, divertidas. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué cosas se pueden hacer? Porque no estamos acostumbrados a que o te dan vídeos o te dan audios y poco más. Vale, no voy a decir que no tengas que dar vídeos ni no voy a decir que no tengas que dar audios, pero lo que sí que voy a insistir es en que pienses cómo va a ser la experiencia de tu cliente, qué es lo que te va a diferenciar en cuanto a si vas a dar vídeos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre recomiendo es que si vas a hacer duraciones largas, o sea, grabaciones o sesiones en vivo largas, no te pongas en plan monólogo. Si va a ser distinto, piensa en esa estructura que va a ser esa sesión, cómo les vas a ayudar a que se lleven algo hecho, porque así te generas una pequeña victoria, qué es el aprendizaje que se van a llevar y incita a que haya una conclusión por su parte, no por la tuya. Que ellos mismos se lleven una conclusión y si puede ser un compromiso de acción hasta la siguiente. Eso es importante. Que vas a entregar no sesiones en vivo, vas a hacer contenido grabado, por favor, que no sea tampoco muy largo. Yo intento meter entre medias hasta memes, porque A mi despertar. atención, yo lo digo por mí, es muy dispersa. Yo soy de las que me empano y como veo una idea que me impacta, ya no escucho el resto. Entonces queremos que la gente esté pendiente de lo que estamos haciendo, así que yo con lo que son grabaciones o audios, siempre intento que haya algo que despierte o conecte y después un dossier que acompañe, profundice o em, resuma, depende de la intención que quieras tener, ¿vale? Y después, pues yo intento mucho hacer esto, por ejemplo, es algo que no lo hace nadie más que yo. Juego mucho con las estaciones y el mood, el humor, el estado de humor que tenga el cliente. En verano, una de las estrategias que mejor me funcionan y que todo el mundo siempre me mira con cara de ¿qué me estás contando? Es la estrategia campamento de verano. ¿Por qué? Porque en verano no queremos hacer lo mismo que se hace el resto del año. ¿Qué queremos hacer en verano? Pasárnoslo bien, ir a la playa, al chiringuito, a la montaña. O sea, ¿quién va a querer ponerse a estudiar y nada? Entonces, yo esto lo desarrollé cuando empecé al principio con profesoras de yoga, porque ellas tenían mucho problema de suscriptores de temporada, que llamo yogis de temporada. Hay mucha estacionalidad. Y es curioso porque aún me siguen escribiendo las primeras que trabajaron conmigo diciéndome, ¿te puedes creer que estamos a abril y ya me están preguntando por el campamento de verano? Es decir, profesoras de yoga que normalmente se comen los mocos en verano gracias a esta estrategia, lo que logran es que más gente se apunte en verano que durante el resto del año, lo cual es irónico. Y con esto logramos que además dentro de tu membresía no todo sea encefalograma plano, sino que haya picos. Perdón. Haya picos de interacción y de cambio. Hay gente que lo utiliza para captar más,
Y yo, por ejemplo, lo utilizo para tener vacaciones. Yo me tiro 2 años, 2 años, no, 2 meses de vacaciones en verano, porque mi campamento de verano, que se llama El trabajo a la sombra del chiringuito, dura 2 meses y ahí está todo ya montado y está todo preparado para que tengan mis clientes, mis bellacos, el mejor verano de su vida. Y vamos, las pruebas me remito que así es. Vale, ¿y esto lo tienes para clientes o se puede apuntar cualquier persona? En mi caso no lo tengo abierto para cualquier persona, solo para los de la conspiración, pero si alguno quiere, digamos, experimentar cómo es crear su propio campamento de verano, sí que es cierto que lo que pasa que ha pasado, tendrás que esperarte el año que viene, pero en marzo hice el taller y la verdad es que tuvo muy buena acogida porque al final tienes que mirar fórmulas en las que diferenciarte de tu competencia y generar un campamento de verano es algo muy disruptivo. Es más, había una chica que era asesora de imagen que ha creado un campamento de verano chulísimo, pasaporte de estilo, creo que se llama, y contaba, yo siempre he pensado que el tema de los retiros, de los campamentos de verano, era algo más para el tema del bienestar, que es verdad que lo asociamos como al bienestar, pero en realidad me he dado cuenta de que no, y ahí está sacándole partido y está ahora mismo en preventa o está a puntito de sacar la preventa. Qué guay. Muy bien. ¿Y cuál crees que es el futuro de las membresías? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Wow. Ahora es que estoy haciendo muchos experimentos. Bueno, tengo un puntito de creadora, igual que soy creativa, pues me encanta inventar y ahora mismo estamos testeando una de mis clientas y yo hacer membresías como tipo ChatGPT y creo que van a ir por ahí en realidad, porque estamos integrando mucho la inteligencia artificial en nuestras vidas y tienes un soporte 24/7, puedes conectar todo con distintos estadios de madurez de tu negocio en función de cómo sean las preguntas, así te va a contestar. O sea, creo que va todo muy mucho hacia la ultra mega personalización y hacia un soporte en el que tú no tengas que estar tan pendiente, pero sí que sea un soporte 24/7, para que de esta manera puedas estar, tener un rango de acción muy amplio. Además, el ChatGPT te da pie a que, aunque tú no seas de habla inglesa, él mismo te lo traduce. O sea que tiene, yo creo que va un poco hacia allá, hacia la inteligencia artificial. Y aquí puede salir el factor de que la inteligencia artificial nos hace hablar como loritos y que todos parecemos iguales. Bueno, yo estoy haciendo mis experimentos y tengo mi lado creativo y no soy afectado en nada por ello. Así que mi impresión es que vamos hacia eso, una hiper mega especialización, acompañamiento según niveles y sobre todo el hecho de que puedas estar pendiente, o sea, puedas recibir respuesta cuando tú la necesites. Muy bien, pues tomamos nota, a ver si se cumplen todas las predicciones. Vamos a ir con un tema que es una nueva sección que he introducido este año, que se llama Tierra Trágame, donde os pregunto por alguna situación donde os habéis encontrado pues, con algún problema, bueno, la cara B como el negocio, ¿no? Algo que te haya podido pasar con un cliente o contigo misma, para desromantizar también un poquito esa parte del emprender, ¿no? Que parece que todo es chachipiruli, pero que todos sabemos que no. Entonces, a ver si hay algún momento que recuerdes así como especialmente de decir tierra trágame, ya sea por pasar vergüenza, por, no sé, por algún problema que haya habido y compártenoslo. Bueno, tengo muchos. Yo, esto es parte de mi universo verbal. Yo tengo lo que llamo martadas, ¿vale? Son cagadas de Marta, las martadas. ¿Vale? Mi abuela ya las conoce. Entonces tengo muchas porque es que las comparto todas, no es algo que esconda, creo que es necesario que la gente vea que uno comete martadas, pero sin duda una de las más grandes y la que más me ha hecho aprender y que es la base de mi negocio fue la de abrir mi primera membresía y cerrarla a las 2 meses. ¿Vale? Cuéntanos. O
sea, yo me formé en membresías con el primero fue con Stu McLaren y él tiene una formación, en su momento aquel se llamaba Thrive, de tribu, y, y lo que él te invitaba era, vale, vamos a crear un lanzamiento de fundadores, invita a la gente de tu lista a que se apunte y con ese dinero tú coges y empiezas a crear. Y yo, muy solícita y muy obediente, hago pues exactamente eso. Tenía una lista de nada, hacía poquito que le había empezado, pues que serían, no llegaba a 100 personas. Hice este lanzamiento de fundadores, entraron 5 personas que dijo, guau, qué guay. 5 personas que en 2 meses tendrían que entrar a una membresía que yo iba a crear. Entonces me puse a crearla. Claro, yo acababa, tenéis que entender que yo acababa de empezar a emprender. O sea, yo venía de un trabajo corporativo, fui la mano derecha de mi jefe llevando temas de I+D, gestión de proyectos y diseño, etcétera, etcétera. Pero yo de emprender, nada de nada. Así que yo estaba feliz, ya tengo 5, vamos allá. Bueno, pues empezamos, que además recuerdo que fue en julio, empezamos en julio y yo en septiembre me quería morir. Que a mí me estresaba a mí todo lo que estaba creando, era un monstruo, no sabía por dónde, era como que quería ofrecer tanto, 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 que dije, esto no, esto yo no puedo con ello, o sea, no, esto no puede ser así, me estoy equivocando en algo. Y en vez de intentar aguantar, porque además me pagaban mes a mes, en realidad, y había uno además que me había pagado un año. O sea, era como, uno no, dos que me habían pagado un año, era como, madre mía, ¿yo qué hago ahora? Pues dije, pues cierro, voy a hablar con ellos y les voy a decir, mira, esto no está funcionando, así no tiene por qué ser. A los que me habéis pagado un año, yo os voy a ofrecer una serie de consultorías y al resto, pues si queréis, continuamos con las consultorías también y si no, pues lo siento mucho, esto que os habéis llevado, pues os habéis llevado. La cuestión es que al hacer ese movimiento yo pensaba que la gente iba a decir, ¡oh, impostora, tal! Y en realidad me dijeron, es verdad, uno piensa ahí que se va a montar. Yo ya me imaginaba con las orcas y la hoguera, ¿no? Claro. Y en realidad me dijeron, sí que es cierto que había mucho. Nosotros también estábamos sintiendo que nos estábamos agobiando. Entonces, bueno, pues dije, vale, bien, esto está bien, Marta, paras y en 2 meses abres, 2 meses que se convirtieron en 6. Pero esa fue una de mis grandes cagadas porque tuve que rendir cuentas en 2 meses, cerrar algo que había vendido por un año, darme cuenta de que no funcionaba, de que por ahí no era y realmente pues pedir disculpas a gente que había confiado en mí. Así que fue un momento de crisis, pero que al final asentó la base de cómo yo entiendo que son las membresías hoy en día. Muy bien. Al final, nada es tan grave como pensamos, ¿no? Pensamos que a veces el cliente se va a enfadar mucho y tal, y lo entiende, porque cuando nosotros hemos sido clientes también, a veces es como, bueno, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y luego lo que has dicho también de ofrecer mucho, que eso también pasa, lo he visto 1000 veces y es como, vale, está bien ofrecer, pero como se abrumen, no van a hacer nada. Entonces hay que revisar. Yo, de hecho, en mi programa de marca personal, estoy quitando algunas cositas que sé que son importantes, pero quizá en este momento que están las clientas no lo necesitan y también me lo he cargado. Ahí has dicho algo importante. A ver, es verdad que cuando nosotros diseñamos un producto o un servicio, queremos hacerlo tan completo que a Mm. veces nos pasamos y ocurre mucho también con las membresías. Tenemos que tener en cuenta que el cliente empieza desde un punto y conforme va avanzando necesitará una serie de cosas u otras. Esto lo trabajo yo mucho con una dinámica que llamo ADD, dinámica antes, durante y después. Y con esta dinámica lo que podemos es perfeccionar qué vamos a entregar en función de dónde se encuentre nuestro cliente. Y es que en marketing nos han enseñado que siempre pensemos en los problemas antes de empezar a trabajar con nosotros. Pero si los tenemos en cuenta los que están durante y después, podemos diseñar una experiencia en la que impactemos con lo que necesita nuestro cliente en el momento que lo necesita. Y ahí con eso podemos jugar también para que haya más continuidad. Porque si tu programa es muy denso, lo que puedes hacer es decir, vale, pues dependiendo en dónde se encuentre mi cliente o qué hitos haya alcanzado, le va a interesar poner el foco en esto o en esto otro. Y ahí con eso, pues puedes ir Muy bien. jugando. Genial.
Ahora te voy a hacer una batería de preguntas así muy rápidas con respuesta rápida para ya ir terminando y así conocerte un poquito más quién es Marta, ¿vale? Venga. Tu mantra en la vida. Mi mantra en la vida, Jolín. Tú puedes hacer que tu respuesta sea siempre la correcta. Mm, ¿Por qué? Ahora queremos saber más. Más que respuesta, aquí podría haber dicho decisión correcta, porque al final todo el mundo duda de si está tomando la decisión correcta, de si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, y no existe nunca una respuesta o decisión correcta a no ser que tú la hagas correcta, porque de todo aprendes. Ya ves que el hecho de que yo tuviera que cerrar mi membresía no implica que yo, si volviera atrás al pasado, dijera que no haría exactamente lo mismo, porque hice que esa decisión fuera la correcta. Muy bien. Si pudieras darle un solo consejo a alguien que se siente perdido en sus membresías y servicios de continuidad, ¿cuál sería? No escuches a nadie. No escuchas a nadie y haz caso a tus tripas. Analiza qué es lo que te dicen tus tripas, porque a veces la respuesta la tienes, bueno, a veces no. Normalmente la respuesta la tienes tú. Yo lo que hago sencillamente es abrirte a que tú mismo la veas, pero en realidad no la tengo yo, la tienes tú. Así ¿Vale? que escucha tus Si, tripas. genial. Si tuvieras 5 minutos para enseñarle a alguien algo nuevo, ¿qué sería? Guau, pues la dinámica de vamos, la base sobre la que prácticamente todo negocio que quiera escalar basándose en no captar to- todo el tiempo nuevos clientes debería de aplicar. Es brutal lo que logra y abre mucho la visión a no solo a cómo crear continuidad, sino cómo diferenciarte, cómo analizar a tu competencia. La dinámica de DEC es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Muy bien. El mejor consejo que alguien te ha dado. Deja de impresionar a los demás. Deja de intentar impresionar a los demás, haz las cosas porque a ti te gustan. El resto ya vendrás. Si te odian o te aman, es algo que no es importante. Vale. ¿Cuál es tu talento más inusual o peculiar que podría sorprender a la gente? Te salto muy bien a la comba. Y yo Bueno, sé otro también, el de leer mucho, muy bueno, rápido. sí, también leo muchísimo y además leo muy rápido, pero es algo que me da siempre vergüenza reconocer, porque de pequeñita mi madre siempre alardeaba de ello, pero bueno, leo muy rápido. Ahora mismo, por ejemplo, tengo mi récord de lectura que voy con el Kindle. Soy muy competitiva y el Kindle te mide cuántos días llevas. Bueno, pues llevo, creo que son 290 días seguidos y desde 2025, lo que llamamos de año, llevo 80 libros leídos. Jolín. ¿Utilizas alguna técnica, eso de leer así como un poco en diagonal o no? Mi suegra siempre me lo dice, ¿pero tú lees todo o no? No, es que leo desde muy pequeñita y es verdad que leo muy rápido, pero he de decir que leo muy rápido lo que me apetece. O sea, si me metes un libro que no me gusta, lo desecho rápidamente, me cuesta la Ya, vida. ya. Si fueras un color, ¿cuál serías y por qué? Si fuera un color, yo creo que sería el azul oscuro, ahora mismo. En otra época quizás habría sido otro. Ahora mismo o sería el azul oscuro en un día en el que estoy más introspectiva o sería el rojo pasión en los días en los que me como el mundo. Lo siento, he tenido que Vale, ser dos. bueno, no, no pasa nada. ¿En tu marca utilizas el amarillo, puede ser? ¿Por qué? Sí, porque es un elemento, todo el mundo utiliza el rojo como elemento de llamada de atención y yo utilizo el amarillo, sencillamente por llevar la contraria. Me gusta. Si fueras un emoji, ¿cuál serías y por qué? Ay, el de la risa. Siempre estoy con el emoji de la risa. Me gusta mucho reírme. Creo que la vida está para reírse de ella siempre. Yo te veo mucho con ese así como maquiavélico, El que de los sí que es esa viejitos. mirada así. También, también. ¿A qué huele tu marca? Mi marca, bueno, he de reconocer que yo tengo un pésimo olfato desde pequeñita, entonces lo de los olores es algo que no asocio mucho. Pero creo que si tuviera que oler a algo, olería a perfume de golosinas. ¿Vale? ¿Por qué?
porque es algo que no te esperas que huela una mujer de 40 y porque si te empachas lo puedes pasar muy mal. Entonces va un poco relacionado con el tema de todo muy en dosis, muy minimalista, pero que tenga ese puntito de descubrirse y que sea dulzón. Vale. Si pudieras tener una cena con cualquier persona, viva o fallecida, ¿quién sería? Ay, pues ahora mismo me encantaría con Reese Witherspoon, creo que es, la de una rubia muy legal, porque considero que es una tía muy, muy, muy inteligente. Ha creado como una especie de club del libro, en donde lo que son escritores noveles, ahí están como publicando sus novelas y tal, y la tía lo que hace es, todos aquellos que están en el club les compra sus derechos de autor. Y aquel que luego triunfa hace la peli y gana un montón de pasta. O sea, tiene una visión de negocio que va Jolín. mucho más allá de lo que uno puede esperar. Entonces, me encantaría sentarme con ella. Y saber qué piensa ahí. Sí, me parece muy maquiavélica. Muy guay. Y la última, un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Bueno, quiero ser speaker. En realidad, yo no me planteo jubilarme en ningún momento. Esto sí que alguien puede decir, ¿cómo no te vas a jubilar? Bueno, pues no me quiero jubilar. Y lo que sí que quiero es evolucionar. Entonces, en algún momento quiero convertirme en Alonso Puig, por ahí, dando charlas, hablando sobre experiencia del cliente, sobre experiencia de vida, porque además mi historia personal pasa mucho con este punto de rebeldía que todo el mundo asocia, porque yo en su momento, cuando estuve buscando ser madre, no pude ser madre y entonces tuve que reajustar todo un plan de vida, porque normalmente uno ya sabe, te buscas pareja, te compras una casa, te casas, tienes hijos, etcétera, etcétera. Claro, cuando ya no puedes cumplir ese plan es como, ¿y ahora qué? Entonces, todo mi entorno y todo lo que yo pienso gira a encontrar el que es tu camino. Y me encantaría acabar dando charlas sobre ello, ¿por qué no? Muy bien. ¿No estás haciendo nada ahora de charlas? Yo soy muy de prepararme. Digamos que estoy estudiando oratoria, estoy preparando una pequeña propuesta de charla para ofrecerla de cara a futuro con un coach de oratoria también, y estoy tele. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello. Yo tengo mis sueños, pero no espero que vengan. Hago por cumplirlos. Muy bien, así me gusta. Mentalidad amazónica. Fant- Fantástico. Y vamos a acabar con el momento de spam de valor que digo yo. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Qué tienes entre manos? Si hay algo que quieras compartirnos. Vale, bueno, pues me podéis encontrar en mi web www.martamontesinos.com o en Instagram que soy martamontesinos.com. Y además, si os ha gustado todo lo que os he contado por aquí, en realidad yo os quiero invitar a un regalito preparado especialmente para los que están escuchando este episodio. ¿Y cómo podéis hacer este regalito? Si vais a mi Instagram, soy Marta Montesinos, ahí en Instagram me escribís por privado o en stories la palabra oliva, repito, oliva, porque os voy a dar un tentempié para que empecéis a indagar en qué es esto de la continuidad y de cómo sacarle provecho y ver cómo vosotros mismos podéis descubrir la continuidad que tenéis en vuestro negocio o por lo menos verlo desde mi punto de vista. Creo que puede estar muy guay, que os puede abrir los ojos a un mundo de posibilidades que no habíais contemplado y que, bueno, es algo que me he preocupado de prepararos porque creo que os puede venir muy bien. Así que repito, vais a Instagram, buscáis, soy Marta Montesinos, me escribís en el perfil Oliva y empezará toda la automatización. Sí que es cierto que hacerlo desde el móvil, porque ManyChat ya sabemos cómo es que por ordenador no funciona. Entonces, os invito a que vengáis a mi perfil y ya de paso pues me bicheáis. Lo de seguirme y todo eso, ya lo que queráis. Genial. Y hoy estáis de suerte porque no tenéis un regalo, sino dos, que a mí también siempre me gusta ofrecer a los oyentes una clase exclusiva de 20 minutos donde cuento cómo elevar el valor percibido de la marca personal, cómo pasar de una marca clónica, que digo yo, a icónica, para realmente destacar, diferenciarnos también a través
¿no? La narrativa visual, la narrativa verbal y un poco todo lo que hemos hablado que Marta ha creado muy bien en su propio universo, pues yo también os enseño más sobre esto. Así que a mí me podéis encontrar en esteraragones.com y allí pues podéis acceder a la clase gratuita. Y sin más, pues me despido, Marta. Ha sido un placer tenerte aquí, charlar. Me ha encantado todo lo que has creado, cómo, ¿no? Cómo realmente has hecho honor a quién eres tú, que muchas veces no hay esa coherencia. Y hasta la próxima. Gracias.